Baisha pamba Asia pahina peina koina na me ayumi me weka tu asia we rumah nyande programa mi pende programa entero baite va pendu se bajera vagina ka haturalo hermano cuela arpa puro rirpona me bañi mejina ha yei kumbu ko nyande ka yei kumbu veiko edición número 983 de ka hatura 983 audio ñaneñe ello para itebe majema pende a pisa cuaitebe ma hoy a peina coina na me allá pete ma pende a perepeti y abrazo rompe espalda parete a cubo ponar y que fuera ya jarima ese pastor Emilio Vázquez Penemanguecoy departamento de Itapuy peina ya hija torá pende cargo itebe marique YouTube pone más 595985162-975 línea personal. Radio Guasaru Vive. Ka'al Hatura. Pastor Emilio Vázquez Nivey. Pese tiri que neike lo está ñañembo ya vaya jao tamo veina. Mañana de día de ya yo topaba su radio Guasaru Vive, yo lo mitad radio vea. Va, esa que era de radio transmitida de radio WhatsApp. Caigo muy topo. Después de la radio WhatsApp, mira. Bueno, Rique, llamo a WhatsApp y te vengan de número de teléfono, un mensaje y cuera, yo llevaría de oración y a mi hermano recibía milagro, y por mí allá en Duay. Todo forma parte de nuestra fe, hermano querido. ¿Por qué no? Fuerza que bendiciones, perseguir, orarlo, hermano. Fuera bella po visita, e imponer manos, todo eso. Así purula el nombre bendito y sagrado del Padre. Esa la milagro, eso hay conde ahí. Eso era. Bueno, línea personal, vea más 595985162-975. Pembo use miro marabe y cua ibe mía y catumía monedita y baby llano y catuno de billetera ibe a billetera personal no hay billetera activo ahí 85689824. Bueno, fuerza que bendiciones que no está Baico no nos hace escuchar entonces su famoso programa, si es que el tuyo no funciona como tiene que funcionar. Según escuché que te criticó, a toda la familia aquí nos encanta y nos gusta y aprendemos mucho. Seguí así adelante, no hagas caso por las críticas. Tengo no, desde cuál el discípulo, ¿verdad? Y título a ver. A veces no está. Gracias por el ánimo. No, yo entiendo, yo sé cuál año de audiencia, yo conozco nuestra cultura, sé. Ahora te íbamos a la ñamba apoyo un día, justamente año comunicar, ñande aguinú, ñande querido pastor, oye apoyan de guri, pastor Sergio. Oye apoya ñande video, hagan de cogi paiten y él así tú va apoyar yo fui paiten. Ahí mando allá inauguré el de cuarto aniversario, vio mando ahí lo mitad el 7 de julio, vivo guri de ya cumplí 4 años, de Sara y paitera ella. Ese mando aguri a pillo hoy y la onda de 4 años, ya cumplí cada hija toral lo mitad. Hace 4 años luego ya conoce por nada la de audiencia fuera. De repente algunos hindú una o dos veces y no peando y coipeando una pecha para topar falla me mete hoy. Pero 4 años que hacemos así y funciona. O gustarlo mitad en Bohuma y con a los pies del Todopoderoso. Bohuma y con ellos oye corregían, Bohuma y con ellos oye arrepentían, Bohuma y con ellos la ojo cacuabema, ojo y conocimiento. O con los frutos. Está bien, realmente hoy va a ir para usted y a reconocer esta guría y da y pues orgulloso vaya, pero es mi importante con su recuerda ahí la va ese te va a ser la ambas apoja oye, vean. Bueno, y me TikTok y me Facebook y me Telegram pues la pinta pe cuava y te muy vaya.
Emilio Vázquez se topa Facebook, tiene congregación, Facebook pega tu congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE mayúscula, vemos ahí, TikTok se topa Emilio Vázquez. Bueno, vamos a ver los números, a ver, excelente, excelente. Ya le coñan de grupo de enseñanza, sí, bueno, de enseñanza, peaco sistema, claro que sí. Inclusive ahí tienen otra oportunidad de escuchar los audios que niños en Tupama, ya por 1 o 2 años atrás, ya recuerdo días de repaso de estudio en el grupo de Inyección de Esperanza. A pues ñembo asa llegué mío, ya estudiar llegué, ñembo llegué mío y que era amor, recogí oportunidad. Ñembo audio pues pregunta y respuesta, video edificante, sí, de todo. Y depende también de los alumnos del grupo, de los estudiantes, pastores y líderes que están ahí, ya ponen y preguntan y cuando hacen algo. Estamos ahí atentos siempre enseñando. Y que seramos donde gustáramos, aprender sevéramos, o taberamos más conocimiento, recogeramos más evidencia escritural. A ver, ya el grupo de enseñanza bíblica, Inyección de Esperanza. Gracias al Padre, hombre, a ver esa oportunidad, en mi amor, los hermanos, bebé, a ver. Bueno, Éxodo capítulo 3. Ya estamos ese. Su pregunta a los hermanos hasta el capítulo 20 ya recepcionada ahí. Ahí ya, güey, sí, es de adulterio y separación, hey, no adultera. Bueno, este es para los mandamientos. Vamos a 20 PJP a mi querido Yoyo. Vamos a poner ese ya ahí, 20 PJP. Bueno, había tus 3. Disculpa que le nada, eso yo apetece y las letras, fuera nota. Algo fácil y nada. Guilleñe, pues dañate. Va con 3, capítulo 3, versículo 1, bien. Y queda eso de ella con algo. Bueno. Un día en que Moisés estaba atendiendo el rebaño de su suegro Yetro, que es sacerdote de Madián, guió el rebaño al desierto y llegó al Horeb, el monte de Elohim. ¿Acaso ese es? Oye, ¿acaso ese es el título? ¿Por qué no usa el nombre como? ¿Por qué no usa el nombre como lo tiene? Pero es Reina Valera, no usa el nombre y mi querido oyente. Reina Valera y a veces y ¿qué tal? Un día en que Moshe estaba atendiendo el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Madián, guió el rebaño al desierto y llegó al Joref, el monte de Elohim. Elohim allá. Bueno, hasta le mine la Reina Valera aplicación de algo, ella me dejan más en cuenta de error y ella corregí jamás, bebé. Apacentando Moisés la oveja de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y bebé, mi querido oyente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de avejina con Reina Valera de Taquín? Eco vine de Taquín, para no muy la ña de Yarera, más para la hebreo por muy pesaya. Bueno, a la pe oña Reina Valera, besa por no me entender, Dios, upeapi con la ña de Yarera. Dios es el nombre del Padre. Te hago una pregunta. Porque acá en se entiende la llave, a ver, bimbe, la pendeja cuestionar y na peja Elohim. No usa como nombre, lo está usando como un título, ¿sí? El dice Elohim poderoso, el poderoso. Bueno, esta es la definición hebraica, ¿verdad? El estándar de la ya entender, pues ya profundiza, veta no pea, ya no a la definición y vamos a entrar a los estudios de los dioses, ahora con otro significado más, ¿veis? Pero vaya ya tan de ustedes. Acá la pregunta que vos me estás haciendo, ¿y por qué no usa el nombre? O como está en la Reina Valera, ¿por qué usa el nombre
en hebreo, ese no es nombre. Y Reina Valera peoía, da ahí nombre, título. Reina Valera le puso ahí Ja Elohim, Reina Valera Moisés de Dios. Pero la traducción de este título, si vamos a usar en el término estándar, sería el poderoso, ¿sí? Refiriéndose al Padre. Porque el otro significado de Ja Elohim o Elohim, ¿sí? Solamente sin el artículo Elohim, por el otro significado ahí: poderoso, juez, rey, príncipe, sabio, juez, ángeles, dioses. Bueno, la ende, vayan a atender a mi punto, hermano querido, va a digo la tal cosa, va a no morir como si fuera que la Reina Valera hoy lo más correcto, lo más perfecto. No es así. Dios no es el nombre, es un título. Bueno, título y todos los títulos generalmente acá le ponen en hebreo porque le da el título en hebreo. A Dios es un título no es en hebreo, sino que deriva de Deus, ¿ya? De términos paganos. Bueno, títulos paganos. Yeshami. Sí, y si vamos a ir, ni puede putirla, discutirse, veramos ya más esta, ella prepara mi ya a mí amo te anga 314 vela y gusto taina. Pero no ñeñemos en bumi, como ya se te del tema. 314. Bebe ya hasta yo anga ya esa la Dios bañate la era. Tenemos más evidencia y en tu propia Biblia ni en la Reina Valera, por más de que está un poco mal traducido allí, ahí no dice que su nombre es Dios. Que 314 vejo, ¿no? Bueno. Ojalá ya al hebreo ya se trata de muy ponce la YHWH o Yahweh miaya. Bueno, conforme a la interpretación que le encontramos nosotros, pero no es de primeras estamos de en quebranta hija en investiga vean haga el otro nombre es Jehová, no, tampoco. Ahí voy ahí. Pero pegan que llegué de 314 belle allí pues guarabeta pero una mira cuimian mande. Y es a mí otro un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego. Mensajero de Yahweh, ahí sí ya usa el nombre en el hebraísmo, en el hebreo. Allá. De Ikuasemba, para la. Bueno, resulta ser que ellos omitieron, en vez de poner el YHWH, Yud Hei Vav Hei Yahweh, como Elohim o Adonai, aupare la Reina Valera ve oncrustan de Mashue Dios. Me pillaba. Ya esa misma, esa como hizo y guido, ve allá, ver. Y se le apareció el ángel, sí, ahí por lo menos la Reina Valera, esa vaina, bebé, amigo, allí es cuestionada, pues. Ahí aparece ya Jehová. Entonces pico la Dios, Geranamon la ñan de Yara, ape Jehová, y entonces Codore, Cota la Jera. Va a tener dos nombres, entonces, el Todopoderoso la Jera, la ñan de Creador, entonces, según la Reina Valera, debe interpretar la llave Dios a Jehová. No, algo te integra. Oye, esa está en moto. Ahora, acá sí, acá en vez de Jehová nomás le puso Yahweh ahí. Ahora, en el hebraísmo, en el Tanaj o en los escritos hebraicos, ¿por qué no aparece el nombre Yahweh? ¿Por qué la BIN usa ese nombre? Bueno, yo hago el cuestionamiento. ¿Y por qué entonces también? ¿Por qué entonces la Reina Valera usa Jehová también? En mi tiempo está Camila Tanag, ya esa va el balón. Sapite y no y mi güey. Entonces ti música y esa camita se biblioteca y ve la Tanag.
analizando a sí, mensajero de Elohim, mensajero de Elohim. ¿Por qué no usa? ¿Por qué no puede hablar en este FPM? Y estoy mirando en el Humash, que es un otro libro de conjunto de escritos de los 5 primeros libros y demás. UPP oí versículo 3, oí versículo 2, oí un mensajero de Yahweh ahí. Es decir, lo que tratan de hacer estas ediciones es recuperar el nombre que se suplantó por el término Adonai o Elohim, que han puesto los masoretas para ocultar el nombre sagrado. Así que pégale hacer respuesta a mi querido oyente. Deje catas Itandeo, mi judío, no tiene el nombre ahí Itandeo, porque los masoretas, los escritores de la Biblia que tradujeron del hebreo al griego, ahí fuera hoy a la YHWH, Yud Hei Vav Hei, y le pusieron ahí la Pepe Elohim o Adonai. Y los autores de la Humash que ya pusieron ahí Yud Hei Vav Hei, ahí o rescatar el nombre que se sacó, que se borró, que se suplantó en los originales. ¿Sí? En vez, en todos los lugares donde había Yud Hei Vav Hei, YHWH, ellos pusieron Adonai o Elohim Hei. Entonces, por ejemplo, como Iranguela Elohim, en donde tenía que estar realmente el nombre del Padre, ahí fuera como Ishue la Yahweh, o sea, Yud Hei Vav Hei, YHWH. ¿Entendemos, mi querido oyente? Jamás de sacarle ese libro y fuera hay algunos de porque sin evidencia. Bueno, pero ya respondemos. Entonces la reina Valera Jehová no viene al caso. No concuerda con el nombre en hebreo. Me vende ese tiempo a ni pecha pura DJ que está nada acumular me pregunta ñandea muy te 314 venguana ni ya se entra y la ya que muy en debate del nombre en vaina. Se puede decir aquí que es la prefigura de la Trinidad y en lo que ustedes no aceptan. Pero ¿cómo se explica el fuego, el ángel y Jehová? Para mí el fuego, el Espíritu Santo, el ángel Jesucristo y el que habla el mismo Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. ¿O cuál es su opinión? Bueno, ese Peangolane interpretación de la congregación es una interpretación religiosa, dogmática, porque realmente esa es la idea del escritor de la Biblia, o es tu idea, o es la idea de tu congregación o tu religión. ¿En qué parte de la Biblia dice que el fuego es el Espíritu Santo, que el ángel es el Mesías y que el que habló era el Padre, que los tres era la Trinidad? Lo que le habló a Moisés ahí, más y upea. Que yo sepa, ni peteí apóstoles y se le apareció la Trinidad a Moisés. El fuego era el Espíritu Santo, el ángel era el Mesías y el que hablaba era el todo, pues no anda por igual, hermano querido. Y no estoy de acuerdo porque es una interpretación de ustedes. Yo no sé si toda la congregación evangélica interpretan así o la congregación de ustedes nomás, pero nada que ver, ni hilado. Es más, de ya es a mí hecho y poco indio pasa. Y aquí estamos Hechos capítulo 7, versos 33-34, ¿ves? UPPG y Maraguri, por lo menos el apóstol Pablo tenía que decir ya esto, si es que era así. Ya permiso luz y hago talle por el camino. Hechos 7, 33-34.
A Pepe ni una parte, si vos lees esto, ni una parte le encontraba a Pablo diciendo se le apareció a Moisés el Padre en forma de la Trinidad. Pues la palabra Trinidad de por hoy la Biblia, de esto vamos a oír. Concepto ideológico por interpretación humana sí, pero interpretación bíblica de la Trinidad en sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, un solo Dios, no existe. Sacando todos esos versículos del Nuevo Testamento adulterado, donde habla la supuesta el Padre, el Verbo y el Hijo, los tres son uno. De primera de Juan 5, 7, 8. Upea allá allí pe áramo, pues porque ese es falso allá. Se puede demostrar. En el griego no está eso. Y no queda nada. No, se demuestra la falsedad de primera de Timoteo 3:16. Dios se hizo carne, eso es falso también, en el griego no dice así. Ya recoma, imagina dos versículos clave falsos en contra de la Trinidad. Jaupei, la falsedad de Mateo 28:19, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, también es un añadido, es falso eso. Ese es un añadido, ese está claro y tenemos documentos que demuestran que aunque metieron en el griego ese, hay documentos que demuestran que en el hebreo, Mateo hebreo, pende iriupesha, que en el Mateo hebreo dice bautícenlo en mi nombre. Y ahí uno de los padres de la Iglesia Católica oíje y dejó documento y constancia, y eso la Iglesia Católica lo tiene y yo también tengo. Todo el que quiere tener ese documento lo tiene. ¿Qué decía en el Mateo hebreo, en Mateo 28:19? De ir y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautícenlo en mi nombre. Por eso que ni peteín la apóstol cuera, discípulo cuera, en Hechos de los Apóstoles o pape de la Biblia, anda ya topamos, hay bautizar en el nombre de la Trinidad. Porque ese concepto es de la religión nomás ya. Hombre de modo creado, ¿verdad? Bautismo trinitario, la Iglesia Católica. Bueno, no van a encontrar, a Pablo no le van a encontrar nombrando a la Trinidad en ninguno de sus libros, en su obra. 33, 34, Beto, vamos, amigo. 7, 33, 34, hay una indicación acá. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. He descendido para librarlo. De ir y hemos descendido. No hay mención ahí, ni en la explicación de Pablo, hermano querido, no menciona que se bajaron ahí la Trinidad. Después te voy a explicar lo que sucede ahí, porque ahora hay explicación, pues, y sencillo y te digo. No, es solamente peor mente, un cerebro dogmatizado, contaminado con falsa doctrina. Te sabe, Hechos capítulo 3 de la Trinidad. Ahí donde capítulo 3, verso 1, 2, ahí está la Trinidad. No hay Trinidad ahí, hermano. Pablo no habla de eso. Ni menciona Pablo de la Trinidad. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a Moisés a que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Verso 35, 7:35, Hechos, no dice por mano de la Trinidad. Claramente habla otra, dice ángel. Pero no termina, ¿verdad, compañero? Anila y purún. Anila y purún de mala términos haya doctrina, ya por ahí doctrina. Ya por la de idea y la doctrina, pero la Biblia de Iribe. A donde refuta, mi querido oyente, acá te refuta Pablo. Él está contando lo que sucedió allí. En Éxodo capítulo 3, versos 1 y 2. Pablo Mombeú. A Pablo donde ir y la Trinidad ya aparece, güey, y que a través de un ángel. Yo le he enviado y mandó ahí la Trinidad, güey, no aparece, no hay, no existe. No saques ideas falsas doctrinales.
interpretaciones doctrinales falsas. A mí nadie ya puede decir que no es algo que yo no crea. No es algo porque se haya capitado sendaro y la Biblia hoy la interpretación bíblica hoy no hay puro y la interpretación pepe puro. La Trinidad es una doctrina católica, hermano querido. Ahora, si vos me decís, bueno, yo soy católico y me declaro católico y aférrimo católico y voy a hacer más caso de la doctrina católica que la doctrina bíblica, pero ya aquí ni más. Pero si querés la doctrina bíblica en limpio, no existe esa Trinidad que vos me estás diciendo ahora. Y al menos me peaco versículo con demo que se jabe ni luego. Bueno. Mensajero de una cosa, ese pico la ángel de ese que la ángel lo representa al apego literal, hermano querido. Si te dice que es un ángel, va a ser con ángel vire ya rata ya por Mesías. Va a estar pea la que este es lo peligroso, hermano querido. Que en nuestra idea hacemos doctrina que contradice la palabra misma. Ahí te está diciendo que Hendú beti zarza beti arbolito hendú bebé. Bueno, va Espíritu Santo heima. ¿Dónde dice que ese? Ahí te dice que es un árbol que se hendú beti huira acá, salsa. Amba de ella puedo ver la de doctrina pelande apitu ume, la de sabiduría. En ella falta de marece no esto fue un mensaje revelado por el Espíritu Santo. Bebé a tu ya iba y ve más de cuadro. Porque acá no dice que ese es el Espíritu Santo. Ahí dice que un arbolito que se llama zarza, que es característico de esos lugares, Hendú, Andokairi, para manifestación de la gloria del Padre Jinaupea. Es la Shejina gloriosa. No es una tercera persona que se convirtió en fuego y que está ahí. El otro es un ángel, no es el Mesías. Hebreo 1:5, donde refutamos hoy, bebé. ¿A quién de los ángeles ha dicho el Padre, mi hijo eres tú? Chao. O ama vivir de falsa doctrina, bebé. Para eso vio ángeles y su peja. No, peja Cristo. Pues ya posea y o demostrarse falsa doctrina. A pesar de ya pope, así están acostumbrados muchos de ustedes. Engañan a la gente, sacan sus interpretaciones que ni siquiera dice la escritura, apenas acá venimos hoy, apenas transforman va. Mira, nada de eso, ni Pablo, ni la misma escritura de iría. Oye, ¿sabes de dije? Tata, gente bebe y nada peti arbusto, zarza. O esa es o revisar. Halat hubieran acá indo kairi. Verso 3. Tengo que ir a contemplar esta vista maravillosa porque el arbusto no se consume. Cuando Yahweh vio que venía a mirar Elohim, lo llamó desde el arbusto. Moisés, él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada. Y agregó, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moisés se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Tenía miedo de mirar a la Trinidad y vio, bebé. Y en mi mamá Moisés verso 6, y por ahí va a ser papá querido. Nada que ver. Un mensajero de Yahweh se le apareció en un juego. Pero el mensajero es representante del Todopoderoso. No es el Mesías, es el representante del Todopoderoso. La ángel upe momento upe ayuruipi oye el Todopoderoso porque en de catuyo oye saca. Lo único que puede ver el ser humano es la Shejina, la gloria, la manifestación de su presencia por algunos símbolos visibles. Viento, fuego, trueno, trompeta. Bueno, algo extraordinario. Pero la misma presencia en todo su esplendor, la ñan de Yara y te bendiga tuyo esa. Entonces hoy puruja es ángel. El ángel de Yahweh, el ángel de Yud Hei Bajei, su secretario privado, ha upearupi oñe eja es. Y porque el ángel, a través del ángel, habla el Padre nomás que se manifestó su gloria en Dipau Pebe.
Si era un ángel reino, o si era un ángel que no venía de parte del Padre, no iba a suceder ese acontecimiento ahí. Hendupando Kairi, la mi cosa milagrosa no sucedemos ahí. Eso sucede para que se sepa que el ángel no habla por cuenta propia, sino que es un instrumento del Todopoderoso y que a través de su boca el mismo Todopoderoso está hablando. Véalo y a ver y qué. No hay nada de Trinidad. No hay nada de que el ángel es el Mesías, de que el arbusto que tiene fuego es el Espíritu Santo, la tercera persona. Ni a tercera persona de topamos ahí hoy la Biblia ve ahí. Esa mola esta vez ese pico de personas a la vez. Me piensa mina de que ese importante me pipurula vene acá. A ni pipurula pensamiento de lo o crear con a doctrina. Acuerdan hoy purula venemente vendewi. Pepe puruca yo la venemente a pepe pensar las escuelas hipotape pensar. El de mañana va a ver la Biblia. Es una manifestación del Padre. El fuego no es una persona o no es el mismo Padre que se convirtió en fuego, que está ahí, pero que también se convirtió en ángel y que está en el ángel y que está el Mesías, que es el ángel de Comatimba y Puba. Esta ley ya fue bebé. Y que le apata con mano querido. Me en cuenta pues que la religiosidad popular no bíblico, religiosidad de doctrina humana. Yandelia paitera, pitata yelia paitela pe arbusto después venemos. Bueno, un mensajero del Todopoderoso se le aparece en medio de un arbusto en llamas. El mensajero habla de entre las llamas. Este nos conecta al Salmo 104:4, al fuego que es su emisario, o que del ángel de fuego hace su emisario. Malak de fuego, del cual habla Hebreo 1:7. Ahí está. Más versículo bíblico te demuestra que el ángel no era Cristo, ni Yahushua, ni el Mesías. Totalmente salido del tema, mi querido oyente. Salmo 104:4, Hebreo 1:7, lo explicaba y te mandé. Ministradores, llamas de fuego. Esta categoría angelical se ajusta a los serafines, seres de luz, seres de fuego, que son ángeles de primer orden del ejército de Yahweh. Este ángel está siendo un portavoz del Todopoderoso. Él habla, el Todopoderoso habla a través del ángel. La Shekinah o manifestación del Elohim por medio del ángel y por medio del arbusto que se enciende, por medio del fuego. Ahí está. Forma de manifestación del Padre a través del ángel, a través del arbusto, a través del fuego. Pégalo ahí, pégala la explicación, hermano querido. Y con ella es complicada, a veces ya creado doctrinas. Bueno. Probablemente Moisés primero vio el arbusto encendido, pero que no se consumía. Tal vez pensó que estaba alucinando y quiso asegurarse si lo que veía era real y se acercó. Así que antes que se acerque mucho a la Shekinah del Todopoderoso, él mismo le llama por su nombre. Y aquí las cosas se ponen más maravillosas para Moisés, que responde: aquí estoy. Va europea, va esta peaje en vivo, va ese velando cae está en boyamina te revisa a mí. Y curioso y vieja es allá. Oye, más yo la atención. Ahí me tico a esa tico oye presenta para ella aparición, visión para ahí vio con ángel, no, ajá está revisa. Allá segurata. Ojo en boya. A ver, que sí, realmente había un fuego ahí. Tantos apuila hubieran acá. Apetatak, va y ema, oímos los enoya sube. Upea ve ella oye maravilla 20 más. Pero que verso 5 ve. Tierra sagrada, porque ese lugar ya fue separado o apartado por Yahweh, aún antes de la fundación de la tierra. Igual también será. Vean por ahí el verso 5 ve a mí ya en el puire de Washington porque para ti lugar sagrado, imagina. A ver se netará, se ubirá, a ver cota a ver fundada y nada pueblo santo, y quizá eso ya tiene tinte profético, ya
abarca ya el pueblo santo en la segunda venida del Mesías y todo allá. No solamente la Israel que se va a formar después ahí. Bueno, ni no imagina que Upepe llegó J ya anga o hubo vela o rescatado vela pueblo que Upepe joyita hay. ¿Va a volver Moisés en ese lugar? Sí. Cuando o liberado ve anga Israel ve a JB recibir los 10 mandamientos en el mismo lugar o yo topa ayuda. Para la ve y entonces en ese mismo lugar se manifestará el Todopoderoso en el futuro, hey, esa, para entregarle al pueblo la Torah o los 10 mandamientos o el conjunto de leyes o instrucciones. Har Ha Elohim en hebreo, monte de Elohim, consagrado, apartado por Elohim. Quitarse el calzado, dejar el calzado para no contaminar la tierra o el lugar, también es una de las explicaciones. A lo mejor puedo poner un mágico y baby cosa, una rana allá, animal repotires, y como que está muy cerca la presencia del Padre también, esa tierra era limpia, era pura, y podía él contaminar con su puirejeguá, y su IPA. Esa también es la otra explicación. Interesante será, Oye, tema. O sea, ella me pregunta con vuelta de pero de provecho cueste. Pese llamamos ella pues venía en poco tía araguajira vagina que hija toralo hermano fuera ya yo esa lleguita y yo topa lleguita o coyetente ñanderú oitija ahora con era muy ca hija tora ya yo topa tal hermano. Shalom, bendiciones hermano.